Ok, pues vamos a empezar con el tema de la primera semana, que es la introducción general a la embriología y lo que va a ser el desarrollo en la primera semana de vida, ¿no? Entonces, como tal, ¿no? Un recordatorio de que pues la embriología pues va a ser el estudio de la formación y el desarrollo de los embriones, ¿no? Ese es en sí el concepto. Sin embargo, cuando se habla de un embrión, un embrión va a ser cualquier producto de un embarazo que tenga menos de 8 semanas de gestación. Después de las 8 semanas de gestación, en términos generales, se considera un feto, ¿no? Esto tiene que ver porque pues ya a partir de las 8 semanas, como vamos a estar viendo en clases posteriores, pues ya el desarrollo del embrión o, bueno, el desarrollo corporal o de los aparatos y sistemas básicamente va a estar, al menos en sus esbozos o principios, va a estar completado, ¿no? Para lo que va a ser la primera semana de embarazo, ¿no? Digo, la octava semana de embarazo. Este, ya para fines legales, etcétera, eso lo vamos a estar viendo después, ¿no? Cuándo es que se considera un embrión y cuándo se considera un feto, ¿no? Pero en sí, en teoría, la embriología solo va a estudiar las primeras 8 semanas, que es cuando empieza el desarrollo rápido del embrión propiamente. Pero pues en sí no existe una fetología, ¿no? Entonces, la embriología y lo que vamos a estar viendo pues en el transcurso de estas semanas simplemente va a ser eso, ¿no? El desarrollo del, pues desde que se da el inicio de la concepción con la fecundación hasta que pues nace el bebé o pues que se termina el embarazo de alguna forma, ya sea a lo mejor un aborto, un mortinato, etcétera, ¿no? Pero normalmente, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Lo que sucede normalmente, ¿no? Entonces, desde que el óvulo es fecundado hasta que pues nace el bebé, ya sea por cesárea o pues por un parto natural, ¿no? Vía vaginal. Entonces, porque es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Cuál es el desarrollo normal de los fetos, pues, o de un embarazo. Y pues es que nosotros al saber qué es lo que debe de estar pasando, pues nos va a ayudar a identificar, ¿no? Si llega a ocurrir algún problema, alguna malformación. Y pues en caso de que detectemos alguna normalidad, pues ya habrá que hacer pues más estudios a fondo, ¿no? Y también el conocer qué cosas o qué factores van a desarrollar malformaciones durante un embarazo, pues nos va a dar la mayor posibilidad de que futuras generaciones o futuros embarazos tengan un desarrollo normal, ¿no? Por eso es que esto es muy importante. Entonces, en sí, pues durante un embarazo pueden salir muchas cosas mal, ¿no? Eh, Aquí nomás, pues algunos ejemplos. Pues puede ser que la mujer tenga algún problema en cuanto a la ovulación, puede haber algún transporte, alguna alteración en el transporte de los ovocitos o el óvulo y los espermatozoides, ¿no? Que pueden causar ya sea infertilidad o pues que a lo mejor en el caso del óvulo que el embarazo se produzca en algún otro lado, ¿no? En cuanto a la fecundación de la implantación, ¿no? Pues muchas veces pues puede ser posible, ¿no? Sobre todo en casos de problemas de fertilidad eh, del hombre, que a pesar de que a lo mejor la mujer ovule normalmente, etcétera, si el hombre tiene una baja cantidad, por ejemplo, de espermatozoides o tienen muchas malformaciones o problemas de la motilidad, posiblemente ese embarazo no se vaya a dar, ¿no? Entonces, pues aquí puede haber problemas en la fecundación o a lo mejor también en la implantación, ¿no? Si el embarazo se empieza a desarrollar en cualquier otra parte que no es el endometrio uterino, pues eso es un embarazo ectópico y pues es un embarazo que no va a llegar a término, ¿no? ¿Qué más? Bueno, problemas en cuanto a circulación fetal, ¿no? Entonces, problemas en cuanto a el desarrollo de la placenta, el cordón umbilical y otros anexos. Problemas en cuanto a las relaciones materno-fetal, ¿no? En general, pues si el feto, pues al ser dependiente, ¿no? De, de la madre, pues cualquier
enfermedad, patología, trauma, etcétera, que le ocurra a la madre, siempre el que va a salir perdiendo va a ser el feto o el bebé, ¿no? Y en cuanto a los periodos críticos del desarrollo, ¿no? Entonces, va a haber ciertas fases que vamos a estar viendo que van a ser momentos muy sensibles en los que, pues, cualquier error puede, pues, básicamente comprometer el embarazo o, pues, la integridad, ¿no? Del embrión o del feto, dependiendo de cuántas semanas de embarazo hay. Y, pues, también eh, la exposición, ¿no? A ciertas factores ambientales, infecciosos, genéticos que puedan causar malformaciones, ¿no? Entonces, en sí, pues todo lo que vamos a estar viendo va a ser la etapa del desarrollo prenatal, ¿no? Entonces, pues un embarazo normalmente se divide pues en trimestres, que van a ser pues 3. Y durante el primer trimestre lo más importante va a ser la fertilización y la implantación y la embriogénesis como tal, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo pues durante el primer parcial. El segundo trimestre y el tercer trimestre simplemente va a ser propiamente el desarrollo eh, pues de todos los esbozos que ya se generaron durante la embriogénesis, ¿no? Cuando el feto pues ya propiamente después de las 8 semanas continúa su desarrollo, simplemente es un proceso de crecimiento y maduración, ¿no? Este, pero en teoría durante la embriogénesis, sobre todo lo que va a ser la cuarta, octava semana, se va a dar el desarrollo básico, ¿no? De los aparatos y sistemas que obviamente no van a ser funcionales, pero este, pues ocupa pues crecer, ganar peso y obviamente esos tejidos madurar y especializarse, ¿no? Y ya pues lo que es la etapa postnatal, que es propiamente pues lo que va a valorar la pediatría, pues tenemos por ejemplo la etapa neonatal, ¿no? Entonces el neonato va a ser, o la etapa neonatal se considera desde que nace el bebé hasta los primeros 28 días, ¿no? Lactante, pues en sí, pues existe lactante menor, mayor, simplemente van a ser los primeros 4 años básicamente de la vida del niño, ¿no? Luego tenemos la etapa preescolar y escolar. Preescolar, pues cuando empieza a ir al kinder, alrededor de los, pues va a variar ahí, ¿no? Pero pues entre los 4 y 5 años. Y escolar, cuando ya empieza a ir pues a la escuela primaria, ¿no? Entonces, más o menos entre los 6 y 7 años, dependiendo, ¿no? Y bueno, la adolescencia pues es otro periodo. En sí, biológicamente la adolescencia se va a caracterizar en el caso de las mujeres por el inicio del desarrollo de las mamas, ¿no? O lo que se conoce como telarquia. Y pues en los varones se va a caracterizar por el desarrollo del vello púbico y pues eh, demás caracteres sexuales secundarios, ¿no? En el caso de las mujeres, al menos así culturalmente, supongo pues aquí en México, desconozco si en otros lados, se considera que ya la mujer entró a la adolescencia cuando regla. La realidad es que biológicamente el primer signo, ¿no? Como dije, del desarrollo puberal en la mujer va a ser el crecimiento y el desarrollo de las mamas, ¿no? Que es la telarquia. Normalmente entre 1 año y 2 años después empieza la menstruación, ¿no? Que vendría siendo la menarca, la primera regla, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a generalidades del aparato reproductor masculino, pues bueno, ¿no? Tenemos que el pene va a tener dos cuerpos esponjosos, los cuales pues se van a llenar de sangre, ¿no? Y van a ser los que faciliten, dos cuerpos cavernosos que van a facilitar la erección, ¿no? Y tenemos un cuerpo esponjoso que va a ser a través por el cual va a pasar la uretra, ¿no? O pues básicamente la vía urinaria distal, ¿no? El pene pues va a estar compuesto por lo que vendría siendo la base, el cuerpo y el glande, ¿no? El glande va a estar cubierto, ¿no? Por una capa de piel retráctil que es el prepucio, ¿no? Y pues en la punta vamos a encontrar un orificio único que es la uretra, ¿no? Y por aquí pues va a salir pues lo que es la orina y pues obviamente el semen también, ¿no? Entonces, luego pues tenemos los testículos, ¿no? Tenemos, bueno, los hombres tienen un par de testículos
los cuales van a estar suspendidos, ¿no? Dentro del saco escrotal o del escroto. Y bueno, el testículo va a tener pues lo que es el epidídimo, que aquí se van a almacenar los espermatozoides durante su maduración. Y vamos a tener lo que es el conducto deferente por el cual van a salir los espermatozoides y es parte de lo que va a estar, en donde va a estar suspendido, ¿no? Este, los testículos, al igual que pues su vena, su arteria y pues sus vasos linfáticos, ¿no? Y nervios, ¿no? Este, bueno, tenemos pues lo que es la vejiga y pues obviamente pues aquí va a ser donde empiece pues la uretra propiamente, ¿no? Tenemos una porción a nivel de la próstata, que la próstata y otros órganos accesorios como lo que es las vesículas seminales, la próstata y la glándula de Cooper van a proporcionar líquido seminal, el cual pues va a dar pues nutrientes, sostén y protección contra el pH vaginal en las mujeres para los espermatozoides, ¿no? Y ya en cuanto al aparato reproductor femenino, pues lo podemos dividir en dos partes, lo que va a ser los genitales externos y los internos, ¿no? Entonces, en cuanto a los genitales externos, tenemos pues a nivel del pubis lo que va a ser el monte de Venus, que va a ser donde pues va a estar implantado, ¿no? El vello púbico. Tenemos la vulva pues es el término que va a englomerar, ¿no? Todo lo que va a ser labios mayores, labios menores, clítoris, apertura uretral y pues el introito vaginal, ¿no? Entonces, entre lo que va a ser el vértice inferior de la vagina y el ano, tenemos el periné. El periné simplemente va a ser pues es una distancia, ¿no? O una porción anatómica de tejido que va a separar ambas cavidades, ¿no? Lo que va a ser pues el ano o el recto y lo que va a ser el introito vaginal, ¿no? Esto pues es importante porque va a variar en las mujeres, algunos van a tener un perine más corto, algunos van a tener un perine más grande. En general, pues las repercusiones que pueden tener estas cosas, pues es que, por ejemplo, el momento del parto, las mujeres con perine corto pues son más susceptibles, ¿no? A que tengan un desgarro perineal, ¿no? Y previo al parto, pues las mujeres también van a ser más susceptibles a infecciones de vías urinarias o vaginales debido a la proximidad, ¿no? De lo que es pues la vía urinaria, pues la cavidad vaginal que va a tener pues su propia flora y pues obviamente pues el recto, ¿no? Entonces eh, pues van a ser susceptibles a contaminación cruzada, ¿no? Y ya en cuanto a los genitales internos, pues tenemos lo que va a ser pues ya eh, pues la cavidad vaginal propiamente. Tenemos lo que es el útero. El útero pues va a tener tres capas, ¿no? Por dentro lo que va a ser el endometrio, el miometrio que es la capa muscular y una serosa, ¿no? En el borde pues superior de lo que vendría siendo el útero va a estar comunicado, ¿no? Por lo que van a ser las trompas de falopio, las alpinges, y pues estas con sus fimbrias van a estar en contacto con los ovarios, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente en eso consiste el aparato reproductor en la mujer, ¿no? Entonces, mitosis y meiosis, ¿no? Principales características, la mitosis, ¿no? Va a ocurrir en células somáticas o del cuerpo, inicia desde el momento de la fecundación, ¿no? Y pues continúa toda la vida hasta que pues fallecemos, ¿no? Entonces, a partir de la mitosis de una célula vamos a obtener un par de células idénticas, ¿no? Y el número de cromosomas que va a tener, pues va a ser diploide o va a tener 46 cromosomas o 23 pares, ¿no? La meiosis, pues va a ser la reproducción de las células sexuales o los gametos, ¿no? Esta, pues va a iniciar en la pubertad y, pues va a cesar, ¿no? Al menos, en el caso de las mujeres. En los hombres, pues enlentece, pero pues y continúa por el resto de la vida, pero ya se producen básicamente células, pues casi no funcionales, ¿no? A partir de, eh, pues lo que va a ser una célula progenitora, pues vamos a tener dos pares de células no idénticas, ¿no? O sea, cuatro células y van a tener un número de cromosomas haploide o 23 cromosomas, ¿no?
Entonces, pues en sí nomás un concepto breve de la gametogénesis que va a ser pues el proceso, ¿no? Por el cual se van a formar y se van a desarrollar las células germinativas, sexuales, gametos, ¿no? Y pues la principal característica de esto pues va a ser la división meiótica, ¿no? Entonces, aquí en cuanto a la espermatogénesis, lo más importante, ¿no? A partir de una espermatogonia que va a tener inicialmente 46 cromosomas, vamos a obtener 4 espermatozoides que van a tener características genéticas únicas, ¿no? Y en lo que va a ser la ovogénesis, a partir del ovogonio, vamos a obtener un óvulo que va a ser pues fecundable y 3 cuerpos polares, los cuales pues básicamente nomás es pues un reservorio de material genético, pero en sí pues no son considerados células, etcétera, ¿no? Estos van a degenerar y pues morir, ¿no? Aunque en teoría no deberían de estar vivos. Entonces, en la ovogénesis, a partir de una célula germinal que va a ser el ovogonio, vamos a obtener un óvulo con 23 cromosomas y 3 cuerpos polares, ¿no? Entonces, en cuanto a la fecundación, ¿no? Al momento de la eyaculación se van a liberar alrededor de 200 a 600 millones de espermatozoides. Entonces, una vez que los espermatozoides son liberados, ¿no? en la vagina, pues se van a enfrentar a ciertos obstáculos, ¿no? Para lograr la fecundación, como lo es el pH vaginal, el cual pues va a ocasionar la destrucción, ¿no? De muchas de estas células. Y otra cosa que va a ocurrir, pues es que los espermatozoides tienen que viajar, ¿no? A lo que va a ser el orificio externo del cérvix o del cuello uterino, ¿no? Una vez que atraviesan este obstáculo, pues van a llegar al útero, ¿no? Entonces, cuando se encuentran en el útero, hay que recordar el útero principalmente va a ser músculo, ¿no? Como en un 90-95% de su masa, ¿no? Entonces, el útero como un músculo se va a contraer, ¿no? Y esas contracciones van a facilitar, ¿no? El viaje que van a realizar los espermatozoides dentro de él, pero pues obviamente igual sigue habiendo algunos obstáculos, ¿no? Normalmente cuando la mujer no está ovulando, lo que va a hacer el útero no va a ser alcanzable, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte esta del cervix normalmente se encuentra cerrada y aparte de estar cerrada cuando no son los días fértiles, está cubierta de una mucosidad, ¿no? Esto pues normalmente pues va a ser una adaptación, principalmente para proteger al útero, ¿no? De la flora vaginal interna, ¿no? Y ya finalmente, después de atravesar el útero, alrededor de 7 horas después de la eh, eyaculación, va a ocurrir la capacitación. La capacitación es un proceso por el cual los espermatozoides van a tener como que su maduración final, ¿no? Un espermatozoide que no ha sido capacitado no va a ser capaz de fecundar el óvulo y eso tiene que ver porque se van a bueno, va a obtener así como características específicas, ¿no? Como aumento de la motilidad, o sea, se va a mover más fácilmente y este, le da así como más vigor al espermatozoide, ¿no? Y la otra cosa que va a tener importante, pues es que va a haber una maduración de las enzimas que se encuentran en el acrosoma, que es la punta del espermatozoide, ¿no? Entonces, sin esta capacitación, los espermatozoides no van a ser capaces, ¿no? De fecundar al óvulo. Y de los 200 a 600 millones de espermatozoides que fueron liberados inicialmente, entre unos 200 y algunos miles de espermatozoides van a ser los únicos que van a llegar a la zona de fecundación, ¿no? La cual pues se va a encontrar en lo que es la ampolla de la trompa uterina, ¿no? Entonces, aquí es donde ocurre la fecundación, ¿no? En la porción de la ampolla o ámpula, en lo que van a ser las trompas de falopio, ¿no? Obviamente, normalmente solo va a ovular un ovario a la vez. Entonces, por cada ciclo menstrual, las mujeres solo maduran un óvulo, ¿no? Entonces, pues se van a ir alternando. En ocasiones, pues va a ser el izquierdo y luego el siguiente ciclo el derecho y así sucesivamente, ¿no?
Y bueno, pues aquí pues simplemente hay un video, ¿no? Sobre la fecundación para que pues lo vean en su parte, ¿no? Por su parte. Y bueno, en cuanto a la primera semana del desarrollo, ¿no? Entonces, una vez que el óvulo es fecundado, pues se va a formar el cigoto, ¿no? Entonces, en el cigoto se van a fusionar los núcleos tanto del óvulo como del espermatozoide y es lo que podemos ver aquí, ¿no? Cómo sus núcleos o pronúcleos se van a estar fusionando, ¿no? Y aquí lo podemos ver en lo que vendría siendo una imagen por microscopía de barrido electrónico, que podemos ver cómo se están fusionando y pues así la célula va a alcanzar su número normal, ¿no? De 46 cromosomas, ¿no? 23 de la mamá, 23 del papá, ¿no? Entonces, una vez que es fecundado, pues va a empezar un proceso de división mitótica rápida y cada vez que la célula se divide, pues va a generar un blastómero, ¿no? Entonces, más o menos alrededor del tercer día del embarazo, cuando se tienen entre 12 y 32 blastómeros, va a entrar a una fase que es la mórula, ¿no? Aquí, como tal, la mórula no tiene una importancia así funcional o en cuanto al desarrollo, simplemente es algo que, una etapa que se considera para lo que va a ser, eh, pues vigilar, ¿no? Lo que es el desarrollo embrional, pero en sí no tiene una importancia funcional, no más que pues si se pierde, pues se pierde el embarazo, ¿no? Entonces, alrededor del tercer día vamos a llegar a la mórula y esta mórula eventualmente alrededor del quinto o sexto día se va a separar en dos masas de células y va a formar el blastocisto, ¿no? Entonces, aquí el blastocisto, si se fijan, va a formar, como les dije, dos masas, ¿no? Una masa externa que va a ser el trofoblasto, que va a ser como un cascarón, ¿no? Y por dentro vamos a tener el embrioblasto, ¿no? O la masa celular interna, que es lo que va a dar en un futuro, pues, al bebé, ¿no? Y en el sexto día del embarazo, pues se va a iniciar la implantación, ¿no? Entonces, durante todos estos días, desde lo que va a ser la porción de la ámpula, en situaciones normales, el cigoto, pues, está moviéndose, ¿no? Debido a unas fimbrias o cilios que se encuentran dentro de la trompa uterina que van a irlo, digamos, como que barriendo hacia lo que es el endometrio, ¿no? Entonces, la implantación es un momento importante porque si el embarazo o el blastocisto se anida en algún otro lugar que no es el endometrio, pues ese embarazo se va a perder, ¿no? Y si se anida en alguna, pues área poco conveniente también del endometrio, pues también puede dar al lugar a ciertas malformaciones que se van a ver posteriormente, ¿no? Durante el embarazo. Entonces, alrededor de lo que va a ser el séptimo día, octavo día más o menos, que ya se está finalizando la implantación, lo que va a ser el trofoblasto se va a separar en dos capas, ¿no? Eh, ¿Esta qué importancia tiene? Se va a separar en lo que es el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, ¿no? Pero si se fijan, continuamos con lo que es la masa celular interna o el embrioblasto, ¿no? Entonces, aquí es cuando el, el blastocisto pues ya llegó al útero, ¿no? Y pues está en contacto con lo que va a ser el endometrio. Entonces, el sincitio trofoblasto es muy importante porque va a invadir el endometrio y digamos que va a echar como que raíz, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esto? Porque si se fijan, pues ya tenemos una gran cantidad de células y pues esas células pues ocupan sangre, ocupan oxígeno, ocupan glucosa, ocupan otros nutrientes, ¿no? Entonces, para poder continuar con sus divisiones celulares pues normales, ocupan pues nutrirse, ¿no? Y la única forma en que lo van a hacer, pues es invadiendo, ¿no? El sistema vascular de la madre. Y eso lo van a hacer a través del sincitio trofoblasto, ¿no? Y otra cosa importante del sincitio trofoblasto, pues es que va a producir la hormona gonadotrofina coriónica humana. Entonces, esta hormona es la que se utiliza pues en las pruebas de embarazo, ¿no? Ya sea de orina o de sangre, ¿no? Para detectar pues si la mujer está embarazada. Es una hormona que normalmente no la van a producir
adultos. Y pues que si se encuentra y la mujer no está embarazada, pues puede ser a lo mejor marcador de ciertos tumores, ¿no? Entonces, pues así como un breve resumen, entonces en el día 0 va a ocurrir la fecundación, ¿no? En el día 3, pues se va a formar la mórula alrededor de entre el tercer día y el sexto día, se va a formar el blastocisto, ¿no? El cual se va a dividir en dos capas, la masa celular interna o el embrioblasto y el cascarón que va a ser el trofoblasto, ¿no? Entonces, alrededor del día 6 va a empezar la implantación y va a terminar alrededor del día 8. Pero pues eso ya sería tema para la próxima semana. Y el día 7 más o menos es cuando el trofoblasto se va a diferenciar en dos capas, el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, ¿no? El sincitio trofoblasto va a ser la parte del trofoblasto que va a echar la raíz, ¿no? Que va a empezar a invadir el endometrio. Y el citotrofoblasto pues sigue siendo básicamente el mismo cascarón, ¿no? No, hasta este momento no ha habido cambios, ¿no? Y bueno, para finalizar pues vamos a hablar un poquito de anomalías cromosómicas, ¿no? Entonces, tenemos principalmente, cuando hablamos de alteraciones genéticas, pues pueden ser a lo mejor de algún gen en específico o pues puede ser en cuanto al cromosoma o el material genético en su totalidad, ¿no? Entonces, pues ahorita enfocándonos en lo cromosómico, pues podemos tener alteraciones numéricas o estructurales, ¿no? Entonces, de las alteraciones numéricas se van a referir en cuanto, pues como el nombre lo dice, el número de cromosomas que tenemos, ¿no? Y se van a dividir en dos, las euploidías y las aneuploidías, ¿no? Las euploidías se refiere a de que tenemos el mismo número, ¿no? Entonces, el mismo número, pero vamos a tener más o menos, ¿no? Entonces, aquí, ¿en qué consiste? Que van a ser múltiplos de 23, ¿no? Entonces, podemos tener células con 23 cromosomas, que sería una monoploidía. Podemos tener células que tienen 46 cromosomas, que serían células diploides. Podemos tener células que tengan 69 cromosomas, los cuales serían triploides. O podemos tener células con 92 cromosomas, que serían tetraploides, ¿no? Y las aneuploidías se va a referir a que podemos tener algún cromosoma extra o menos, ¿no? En cualquiera de los cromosomas, ¿no? Entonces, las euploidías se refieren a la totalidad del material genético y las aneuploidías, pues vamos a tener más o menos de algún cromosoma en específico, ¿no? Y las estructurales, pues ya podemos tener algunas como lo que son las inversiones, deleciones y las translocaciones. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, como les decía, ¿no? Podemos tener, en cuanto a las aneuploidías, pues podemos tener, por ejemplo, si son monoploides, pues en nuestro caso serían 23 cromosomas, ¿no? Si tenemos una célula diploide que vendría siendo, pues, por ejemplo, cualquier célula del cuerpo, pues vamos a tener 46 cromosomas. Si tenemos un número triploide o 3N, pues vamos a tener 69 cromosomas y así. Entonces, múltiplos de 23, ¿no? Si se multiplica por 23 o se divide por 23, pues es una euploidía, ¿no? Y en cuanto a las aneuploidías, pues va a ser que podemos tener a lo mejor un cromosoma extra o menos de cualquiera de los cromosomas. Puede ser, por ejemplo, como aquí viene, de los cromosomas sexuales. Entonces la mujer pues va a ser 2X, ¿no? Genéticamente, ¿no? Y el hombre pues va a ser XY. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es el síndrome de Turner, que va a ser la monosomía X, ¿no? O pues como se conoce por su nombre pues propio, el síndrome de Turner, que es la única monosomía compatible con la vida, ¿no? Entonces, eh, en el caso de que se generara una monosomía con un autosoma o un cromosoma no sexual, el producto de ese embarazo no va a ser compatible con la vida y lo más probable es que termine en un aborto, ¿no? Las mujeres que tienen síndrome de Turner, pues son las únicas que pueden vivir una vida relativamente normal, ¿no? O pues nacer y continuar viviendo, ¿no? Pero pues van a tener sus alteraciones en cuanto al desarrollo sexual. Y pues el hombre, como quedamos, pues era XY. Pero si por ejemplo tenemos una X extra, pues también va a ser una neuploidía y esto sería
pues una persona que tiene dos cromosomas X y un cromosoma Y, o un síndrome de Klinefelter, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los autosomas o cromosomas no sexuales, pues el ejemplo clásico sería, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? O la trisomía 21, que van a tener tres cromosomas 21, ¿no? Y ya en cuanto a las anomalías estructurales, pues podemos tener algunas, ¿no? Como por ejemplo las translocaciones, ¿no? Aquí pues puede haber muchos tipos de alteraciones, nomás me voy a ir hacia los más importantes. Por ejemplo, en la translocación, lo que va a pasar es que entre cromosomas se van a compartir información genética, ¿no? Van a hacer algo que se llama entrecruzamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos este cromosoma azul y este amarillo, y lo que va a pasar es que van a compartir la información, ¿no? Entonces, la información sigue siendo la misma en teoría, pero pues cambió de lugar, ¿no? Sin embargo, pues la información sigue ahí, ¿no? No se perdió nada. Aquí en la translocación robertsoniana vamos a tener un efecto en el que vamos a perder información y vamos a perder un cromosoma, ¿no? Entonces, los cromosomas normalmente tienen un brazo corto o un brazo P, que es de petit, y un brazo largo, ¿no? O un brazo Q. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Los cromosomas estos van a perder sus brazos cortos, ¿no? Y se van a fusionar a nivel del centrómero, en lo que van a ser sus brazos largos, ¿no? Entonces, en vez de tener dos cromosomas, pues vamos a tener uno y perdimos información genética, ¿no? Si es valiosa o no, pues la verdad, pues es complicado saberlo, ¿no? Pero pues perdimos información. La deleción, pues como el nombre lo dice, simplemente se va a eliminar información, ¿no? Entonces, aquí el segmento este amarillo de este cromosoma, pues simplemente, pues al momento a lo mejor de replicarlo, pues no se hizo y pues es información perdida, ¿no? Y la inversión, como el nombre lo dice, pues simplemente se va a alterar el orden de la información. Entonces, aquí probablemente no hay algún tipo de afectación, pero este, pues simplemente nomás se cambió el orden, ¿no? La información está preservada, ¿no? O es lo que se conocería como una mutación balanceada, al igual que lo que va a ser la translocación recíproca, ¿no? Y bueno, básicamente, pues con eso se terminaría lo que vendría siendo la primera semana. Pues ya la siguiente sesión iniciaríamos, ¿no? Con lo que va a ser el desarrollo en la segunda semana del embarazo, ¿no?